Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, un Buenas gusto poderle noches, saludar. Licen. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, licen. Carmencita, muy buenas noches, bienvenida. Señores y señores, bienvenidos, un gusto poderles saludar, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales de la segunda semana, el segundo tema y correspondiente a la quinta unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Solo una recomendación, tengo una compañera de nombre Anita, por favor, si me ayuda poniendo su nombre y su apellido, por favor. No pueden estar solo con un solo nombre, por el tema de que eh, les toman lista. Entonces, les van tomando la asistencia. Por favor, tengan la bondad de ubicarse con nombre y Lista. apellido. Eso nomás. Sí, eso les van a tomar. Listo, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades, bienvenidos en pantalla, ustedes ya pueden observar. Bueno, como es de costumbre, vamos a iniciar con el desarrollo del formato para recursos de aprendizaje de tarea. Y estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5 con el tema central, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Y en este tema número 2 vamos a tratar sobre los tejidos animales y los tejidos vegetales correspondientes a este tema. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones y la tarea en sí, qué es lo que tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolle la siguiente actividad. Realice un mapa conceptual sobre el tejido animal y sobre el tejido vegetal. Les he puesto aquí un ejemplo de lo que pueden hacer como el organizador gráfico que pueden utilizar sobre el mapa conceptual o un mapa mental para que ustedes puedan de pronto guiarse, pero si ustedes pueden hacerlo de mejor manera, tienen otras ideas, bienvenidos sea. Lo único que tienen que estar tienen que ir el contenido es sobre el tejido animal y sobre el tejido vegetal. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de como tarea para la presente clase. Es nada más que un organizador gráfico donde ustedes van a ir poniendo los conceptos más preponderantes, más importantes y obviamente acompañados de algún tipo de imagen que les permita ilustrar el contenido. Recuerden que el trabajo es 100% de forma escrita, es manual, no tienen que hacer en computadora, no tienen que hacer en ningún otro dispositivo, simplemente tienen que ser en las hojas de trabajo como lo han venido desarrollando hasta aquí. La persona que no cumpla, obviamente es como que no hubiese entregado la tarea y ustedes ya se habrán podido dar cuenta, las personas que no presentan, las personas que me presentan en computadora y no les he recibido las tareas, por favor, a cumplir como se les solicita. Recuerden que la tarea, como se lo dice aquí mismo, es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Aquí, en esta tarea, ustedes pueden aplicar todo esto donde dice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen aquí la rotulación tienen aquí, tienen que cumplir con todo ese proceso previo al desarrollo de su tarea. Tienen también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, eso quiere decir los tiempos establecidos para la entrega de esta y las otras actividades que se vienen a continuación. Estamos en la unidad número 5 con el tema de los tejidos animales y los tejidos vegetales correspondientes a la semana 2 del 26 de junio del 2023.
Esta tarea permite entregas desde el 26 de junio, la fecha límite de entregas del 31 de julio y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de agosto. Así que sigan, por favor, presentando, sigan desarrollando, no se dejen cargar las tareas, no se dejen acumular las tareas y presenten a tiempo todas sus actividades, siempre cumpliendo con los parámetros que se solicita, siempre cumpliendo con todas las actividades que le solicitan en la rúbrica de calificaciones. Así que, por favor, dar fiel cumplimiento a todo ese proceso con la finalidad de que exista, obviamente que ustedes también logren tener buenas calificaciones. Vamos a continuar. Como un dato adicional, sé que la próxima semana ya les toca rendir pruebas de la unidad anterior, así que seguirán estudiando, seguirán repasando para que no tengan malas notas, para que no se saquen malas notas, por favor seguirán repasando, seguirán viendo los temas de la unidad anterior, es decir, de la unidad número 4. Se activan las pruebas a partir de la siguiente semana, así es que por favor quedan avisados. Guerra avisada no mata soldados, así que por favor utilicen todos los recursos que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Estamos en la unidad número 5 con las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Y en esta primera etapa vamos a analizar sobre los tejidos animales. En los organismos vertebrados existe una gran diversidad de células, unos 200 tipos diferentes. Esta gran variedad de células se puede agrupar en 4 tipos de tejidos principales, como son el epitelial, que vamos a hacer, ver, y de hecho el epitelial es prácticamente toda la piel que está recubriendo el cuerpo, los tejidos conectivos, que prácticamente son el enlace entre los músculos y los huesos, el tejido muscular en sí, que son los responsables de los movimientos que nosotros tenemos periódicamente en nuestros cuerpos, y el nervioso, que son prácticamente la reacción que nosotros tenemos ante diversas circunstancias, diversas actividades que infieren mucho en el comportamiento de cada uno de nosotros, de cada uno de los, en este caso de los animales, incluido el hombre. En cuanto al tejido epitelial, reúne diversos tipos de tejidos que pueden tener funciones protectoras, secretoras o de absorción. Por ejemplo, nuestra piel, cuando ustedes van trotando, cuando ustedes están trabajando, cuando ustedes están haciendo alguna actividad, ya puede ser laboral. Ahí, ¿qué es lo que pasa con nuestra piel? Empieza ¿qué? Empieza a sudar, ¿no es cierto? Empieza a secretar líquidos por lo general, obviamente acompañado de diferentes sales, minerales que obviamente no necesita el cuerpo. Y también permite absorbe, por ejemplo, los rayos del sol para fortalecer nuestros tejidos, nuestros huesos, se alimenta también a través de este proceso. Y obviamente la protectora, prácticamente la piel está protegiendo todos los órganos, de hecho hay determinadas membranas también al interior de nuestro cuerpo que van protegiendo, que van separando cada uno de los órganos. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, sus cavidades y conductos. Sus células son geométricas, más o menos regulares, y están unidas íntimamente unas con otras. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal formada por una red de fibras que conectan con el tejido conectivo o con los tejidos conectivos. Existen dos grandes grupos de epitelios, el de revestimiento, que tiene una función protectora, y el de absorción y el glandular, cuya función es la secreción de sustancias, es decir, que van eliminando determinadas sustancias. En cuanto al epitelio de revestimiento, está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden constituir una o varias capas. Según esto, podemos distinguir el epitelio simple, el epitelio estratificado y el pseudoestratificado. Esas son las 3 clasificaciones de los epitelios. Entonces aquí tenemos el epitelio simple, que es el primero, puede ser esto pregunta de examen, por favor. El epitelio estratificado, que es la siguiente división.
Y por último tenemos el epitelio pseudoestratificado. Esas son las tres clasificaciones que nosotros podemos encontrar en relación al epitelio. La forma de las células y el número de capas que lo constituyen podemos distinguir en estos tipos de epitelios. Aquí nosotros podemos ver aquí gráficamente cómo tenemos el epitelio plano, el simple, el epitelio cilíndrico simple y el epitelio cúbico simple de izquierda a derecha. Podemos ver en este primer gráfico. En el segundo gráfico nosotros podemos ver el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico estratificado. Aquí tenemos gráficamente cómo se vería nuestra estructura de la piel de acuerdo a los epitelios que conforman cada una de las estructuras de esta membrana de revestimiento, este tejido de revestimiento como es el epitelio. En cuanto al epitelio glandular, constituye las glándulas, órganos especializados en la fabricación y secreción de sustancias. Según su lugar de secreción, distinguimos tres tipos de glándulas de secreción. Pregunta de examen. Tenemos las exócrinas, tenemos las endocrinas, por ahí igual los médicos cuando ustedes han ido al hospital, ustedes habrán escuchado este tipo de estructuras endocrinas, y tenemos las mixtas. Las mixtas son las que están constituidas por partes de las dos anteriores, tanto exócrinas como endócrinas. Esos son los tres tipos de glándulas, de epitelios glandulares que tenemos dentro de por debajo del epitelio que nosotros habíamos visto anteriormente. En cuanto al tejido conectivo, son un grupo de tejidos con funciones diferentes. Unen entre sí distintos órganos, llenan huecos y espacios entre los diferentes tejidos. También constituyen elementos de soporte y también de movimiento. Los principales tipos de tejidos conectivos podemos mencionar los siguientes: el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos el tejido conjuntivo, que es el primero. Luego tenemos el tejido adiposo. Luego tenemos el tejido cartilaginoso, que prácticamente están conformando determinadas estructuras dentro de nuestro cuerpo. Y por último, el fundamental que también tenemos, que es el tejido óseo, que dicho de otra manera es un órgano de sostén que está en cierta parte, especialmente en nuestra cavidad torácica, está protegiendo órganos de vital importancia para el funcionamiento de nuestro cuerpo. En cuanto al tejido conjuntivo, tiene la función de unir órganos y tejidos. Según la cantidad de fibras que lo constituyen, puede ser laxo, de pocas fibras, y fibroso, de muchas fibras. Eso quiere decir que el tejido conjuntivo se puede subclasificar en un tejido laxo. ¿Cuándo es laxo? Cuando existen pocas fibras. Y fibroso, facilito de recordar, cuando por el contrario existen muchas fibras. En cuanto al tejido adiposo, es un tejido formado por células llamadas adipocitos. Su función principal es la reserva de energía, pero también realiza una función protectora bajo la piel, alrededor de los riñones y también del corazón. Esa es la estructura donde se encuentra el tejido adiposo. En cuanto al tejido cartilaginoso, está formado por células llamadas condrocitos. Recubre el interior de las articulaciones y evita su desgaste. ¿Quién no se ha comido una pierna de pollo? Cuando se van al KFC, cuando se van a algún tipo de comidas rápidas y se piden una pierna de pollo, ustedes han visto que en los extremos del hueso, existen unos recubrimientos blandos, blancos, que muchas de las veces a nosotros nos encanta atascar, nos encanta comer esas partes, porque son bastante agradables. Justamente esos son los tejidos cartilaginosos. Esos tejidos cartilaginosos tenemos todos los seres que tienen estructuras óseas. Eso quiere decir que son vertebrados. ¿Cuál es la función del tejido cartilaginoso? Recubrir las puntas de los huesos para así evitar que un hueso con otro hueso friccione de forma directa. Esto evita que exista un desgaste del hueso y obviamente tenga algún tipo de dificultad.
Para las personas que tienen los procesos de reumatismo, para las personas que tienen los dolores articulares, los dolores de huesos, es justamente porque se ha ido deteriorando con el transcurso del tiempo, con el trabajo. Por más que digan somos personas fuertes, nosotros trabajamos día y noche en el campo, con machete, con lo que sea. Esto, si usted no se alimenta correctamente, si usted no toma calcio, si usted no tiene una vida sedentaria adecuada, no tiene una alimentación integral, se le van desgastando sus huesos. Justamente se le van desgastando estos cartílagos. Es por eso que más adelante, una vez que ustedes han desgastado o consumido todos estos huesos protectores, que son los cartílagos, prácticamente ustedes van a empezar a tener dolores fuertes, dolores musculares, porque existe ausencia de todo este proceso. Es por eso que la medicina, especialmente la que está orientada a la protección, a la prevención de todos estos procesos, ha descubierto en el colágeno una de las fuentes primordiales, las cuales deben consumir cada una de las personas, con la finalidad de que se reestructure todos estos huesos cartilaginosos, todos estos tejidos cartilaginosos, a fin de evitar todos los dolores musculares que puedan prever en el futuro. Entonces, una forma de algo que es bastante interesante en relación a los tejidos cartilaginosos. Una vez más, los tejidos cartilaginosos están formados por células llamadas condrocitos. Recubren el interior de las articulaciones y evita el desgaste. Eso quiere decir, de todos nuestros huesitos siempre va a estar recubierto eso. Cuando ustedes comen un pollito, especialmente en las piernas, en los extremos de los huesos, ustedes van a poder observar este tejido cartilaginoso. En cuanto, y por último, el tejido óseo, las células de este tipo de tejido se llaman osteocitos. Dicho de otra manera, los huesos están formados perdón, estos tejidos están formados por osteocitos. Este tejido forman los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos. Por ejemplo, nuestras costillas, la estructura ósea de nuestras costillas está protegiendo los pulmones, está protegiendo el corazón, está protegiendo determinados órganos que son de vital importancia. No solamente permiten mantenernos erguidos, permitir el movimiento de nuestro cuerpo, sino que también protege determinados órganos. En relación al tejido muscular, está formado por células denominadas miocitos, integrado por actina y miocina, dos proteínas con capacidad contráctil. El tejido muscular, en este caso, puede ser estriado, cardíaco y liso. Esas son las características para su clasificación del tejido muscular. El tejido muscular se subclasifica en tejido estriado, tejido cardíaco, tejido liso. Esos son la clasificación en la cual nosotros tenemos el tejido muscular. Una vez más, el tejido muscular está formado por células denominadas miocitos, integrado por actina y miocina, dos proteínas con capacidad contráctil. Eso quiere decir que nos permite recoger en nuestros dedos, abrir nuestros dedos, nos permite contraer nuestros dedos, nos permite ampliar nuestros dedos. ¿Qué es lo que está haciendo? Prácticamente nuestros músculos se están contrayendo para que nuestro brazo obtenga movimiento. En relación a la clasificación del tejido muscular, el tejido muscular se puede clasificar en estriado, cardíaco y liso. El tejido muscular estriado está formado por células grandes que presentan numerosos núcleos. La contracción es rápida y voluntaria. Estos son los músculos que participan, por ejemplo, en la marcha. ¿Qué es lo que determina? Este tipo de músculos, dentro de esta clasificación de los músculos, nosotros podemos también clasificarlos o podemos diferenciarlos por dos tipos de movimientos, el movimiento voluntario y el movimiento involuntario. En este caso, el tejido estriado tiene un movimiento voluntario. Eso quiere decir que nosotros le controlamos con nuestra mente. Permitimos que si a nuestro dedo le decimos que se abra,
pues se abre. Si decimos a nuestra mano que se cierre los dedos, pues cierra. Eso significa que está controlado por nuestra voluntad, está controlado por nuestra mente. En cambio, el tejido cardíaco está compuesto por células estriadas mononucleadas. Su contracción es rápida e involuntaria. Eso quiere decir que nuestro corazón está moviéndose al interior de nuestro cuerpo, pero nosotros no tenemos la capacidad al corazón de decir, sepárate, ya deja de latir. No, entonces este tipo de tejido muscular tiene un movimiento autónomo e involuntario. Esa es la diferencia entre el estriado y el cardíaco. En cambio, el tejido muscular liso posee células pequeñas alargadas con un solo núcleo. Su contracción es lenta y también es involuntaria. Movimiento del tubo digestivo, por ejemplo, el tubo digestivo también tiene su propio movimiento y nosotros no podemos controlar. Eso tiene, obviamente, está determinado por un propio movimiento o un movimiento involuntario o autónomo. A continuación pasamos, a continuación pasamos a lo que corresponde al tejido nervioso y que es fundamental también. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de tejido, que es fundamental en el desenvolvimiento de todas nuestras actividades. Si está mal ese tejido nervioso, prácticamente todo nuestro cuerpo está totalmente alterado. El tejido nervioso está formado por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Esa es la clasificación. Entonces ya sabemos que el tejido nervioso tiene dos estructuras. Primero las neuronas y luego las células gliales. De esa manera está constituido el tejido nervioso. Y vamos a ver en qué consisten las neuronas en primera instancia y obviamente posteriormente en qué consisten las células gliales. Vamos a ver cuáles son las características, las similitudes o diferencias o cuál es la función de cada una de ellas. En relación a las neuronas, son células muy especializadas que se caracterizan por su capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos. Estas neuronas constan de un cuerpo neuronal con un núcleo y gran parte del citoplasma, varias dendritas, prolongación, ¿qué son las dendritas? Prolongaciones de escasa longitud que rodean el cuerpo neuronal y está constituida también por un axón, que es una larga prolongación que parte del cuerpo neuronal. La transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita hacia el axón. La conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico a través del espacio que la separa la sinapsis. El espacio que se separa entre neuronas, a ese se le denomina sinapsis. Entonces nosotros ya tenemos aquí los temas fundamentales en función a las neuronas. Cuando no está funcionando bien una neurona, significa que los impulsos nerviosos no van a estar funcionando correctamente. Por eso viene, por ejemplo, ustedes han escuchado la enfermedad del Parkinson. El Parkinson es las personas que no controlan sus impulsos nerviosos y por ende empiezan a temblar sin razón alguna. Entonces eso significa que las neuronas no están funcionando correctamente, que hubo algún tipo de problema, puede ser externo como interno, las que provocaron el daño en relación directo a las neuronas. En cuanto a las células gliales, se interponen entre las neuronas y pueden ser de las siguientes categorías. Pueden ser antrocitos, la primera clasificación de las células gliales. Pueden ser las microglias, la segunda clasificación. Y puede ser la célula de Schwann. Esas son la clasificación en relación a las células gliales. En relación a los antrocitos, tienen aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre a las neuronas. También actúan como soporte enlazado entre sí los distintos componentes del tejido. En cuanto a la microglia tiene aspecto espinoso y son móviles. Capturan y dirigen sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva en relación de la neurona. Y en cuanto a la célula de Schwann, contiene mielina,
una sustancia de gran importancia en la transmisión del impulso nervioso. Forman pequeñas envolturas en diferentes zonas a lo largo del axón. Esas son las características en función del tejido nervioso. Aquí nosotros podemos ver, en esta parte, podemos ver nosotros la estructura del tejido nervioso. En este caso aquí tenemos la estructura de una neurona, de tal manera que nosotros podemos ver aquí todo lo que nosotros hemos hablado. Tenemos la parte central que está constituida por un núcleo, tenemos las ramificaciones que son las dendritas, el cuerpo neuronal que está recubriendo el núcleo, tenemos el axón, prácticamente toda esta parte tipo culebra, tipo como una estructura de una espina dorsal, prácticamente está constituida por el axón. Al final nosotros tenemos las células de Schwann, donde se encuentra la mielina, y al final tenemos los terminales axónicos al final de cada una de estas ramificaciones, y de esa manera está constituida, en este caso, el tejido nervioso, la estructura de la neurona, de todo lo que están componiendo la neurona. A continuación, eso en relación a los tejidos de los seres vivos. A continuación vamos a ver los tejidos, en este caso los tejidos vegetales. En el reino vegetal distinguimos dos modelos estructurales de tejidos. Tenemos, en primera instancia, tenemos los talofitos y tenemos los cormófitos. Esas son las dos clasificaciones en función de los tejidos vegetales. ¿Qué son los talofitos? Estos están constituidos por un talo, es decir, una masa de células indiferenciadas en lo que no distinguimos ningún tipo de tejidos. Poseen un órgano de fijación, el rizoide, un órgano de sostén, el cauloide y un filoide que tiene una estructura laminar fotosintética. Eso quiere decir que a través de ello también se realiza la fotosíntesis, que recuerda o recubren las hojas. Las algas verdes, los musgos y las hepáticas están constituidas o se les considera como talofitos. En relación a los cormófitos, están constituidos por un cormo. ¿Qué es el cormo? Una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo y las hojas. Los pteridofitos y los espermatofitos son cormófitos. Los espermatofitos o plantas con semillas se dividen a su vez en angiospermas y también en gimnospermas. Eso tenemos que tener muy en cuenta, este tipo de clasificación en relación a los vegetales. A continuación vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las plantas cormófitas. Vamos a ver cuáles son las características principales. En relación a la primera estructura, que son los meristemos. Los meristemos se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular. Sus células presentan paredes celulares finas con pocas vacuolas de pequeños tamaños y núcleos grandes. De estos tejidos meristémicos podemos distinguir las siguientes estructuras. Tenemos la estructura o el tejido embrionario, tenemos el primario o apical, y tenemos el tejido secundario. De esa manera está constituido, está dividido. En relación al tejido embrionario, forma el embrión en la base de la semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. En relación al primario o apical, está especializado en el crecimiento de la longitud de la planta. Se localiza en los extremos de la raíz, lo que se le conoce como la cofia. Dicho, nosotros normalmente o vulgarmente lo conocemos como las guías. Por ejemplo, cuando sembramos un frijol, ¿qué es lo que pasa? Sale una puntita, ¿no es cierto? La puntita misma de la planta, y a través de ella empieza a cogerse, empieza a dirigirse en relación a la luz. Esa puntita se le denomina técnicamente dentro de la estructura vegetal como la cofia. Y también está constituido por el tallo. El tallo son yemas terminales y axiales. En relación a los tejidos secundarios, produce el crecimiento de grosor de la planta, se localiza en toda la planta y las partes gruesas del tallo y también de la raíz.
En relación a los tejidos conductores, son fundamentales dentro de este proceso. Son tejidos que tienen como función transportar la savia. Tienen formas alargadas y pueden ser de dos tipos. Pueden ser el xilema o leño, esa es la primera clasificación en relación a los tejidos conductores, y la siguiente es el floema o liber. Esas son las dos clasificaciones. Cuando hablamos del xilema o leño, transporta la savia bruta en sentido ascendente de la raíz a las hojas. Está formado por células muertas de estructuras tubulares llamadas traqueida y tráqueas. Y en relación al floema o liber, esta conduce en cambio a la savia elaborada, resultado de la fotosíntesis desarrollada en las hojas, tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Aquí nosotros podemos ver en tanto al xilema como el floema, cómo están constituidas, como se les puede ver desde el punto de vista del microscopio, como nosotros podemos ver a través de un corte transversal en un tallo, como podemos observar tanto el xilema como el floema. En cuanto a los tejidos protectores, recubren la planta protegiéndola de la acción de los agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector que se trata. Y podemos distinguir en primera instancia como una subclasificación el epidérmico. El epidérmico forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofila adosadas unas con otras. La epidermis está formada por unos orificios llamados estomas que tienen la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Y por la siguiente tenemos el tejido suberoso o de Suber. Se origina a partir de la especialización de las células del floema y sustituyen a la epidermis para reforzar las paredes de la planta que crecen en grosor. Y por último tenemos el esquerenquima. Son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, grandes, con numerosas váculas y cloroplastos. Según la función, los parenquimas se pueden clasificar en clorofílicos y también se pueden en de reserva. Cuando hablamos de clorofílicos, es el principal tejido fotosintético, por ello sus células contienen abundantes cloroplastos. En relación a los tejidos del parenquima de reserva, sus células tienen grandes váculas que acumulan productos elaborados por las plantas, tales como almidones, disacáridos, ácidos, y se localizan en los tubérculos principalmente. Y tenemos el órgano de sostén, que no es otra cosa que los tallos. Confiere a la planta solidez y consistencia. Está formado por células de paredes gruesas. Existen dos tipos. Tenemos el colenquima y tenemos el esclerenquima. El colenquima, su función principal es dar flexibilidad a la planta, tiene células vivas o poliédricas con paredes de celulosa, mientras que el esclerenclima, su función principal es dar fuerza a la planta, tiene células muertas con paredes lignificadas, eso quiere decir con paredes fuertes. En determinados tejidos se localizan células o grupos de células con actividad secretora. En la epidermis se pueden intercalar células de secreción esencial, como sucede con la planta de romero o la menta. En otros casos existen tubos y bolsas que producen y segregan otro tipo de sustancias, como la resina en los pinos y el látex en las higueras. Esas son las características principales en cuanto a esta clasificación de plantas cuando hablamos en función de los tejidos que la conforman. De esta parte llegamos ya a la parte final, señoras y señores, de nuestra clase. Tienen la explicación respectiva en función de los temas que ustedes tienen que desarrollar. Me despido de todos ustedes, señoras y señores, que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado.